Dios le bendiga, qué bueno poder compartir una nueva enseñanza con ustedes. Mi nombre es Pablo Samuel y te quiero pedir que te suscribas a nuestro canal y que actives la campana de notificaciones para que así no te pierda ninguno de nuestros videos. En el día de hoy vamos a hablar acerca de dos extremos que debemos de evitar, por lo que quiero pedirte que nos acompañes hasta el final de esta enseñanza, porque seguramente el Señor te va a bendecir. ¿Cuáles son los dos extremos que debemos de evitar? El primer extremo que debemos de evitar es no apagar las manifestaciones del Espíritu Santo. Como hijos de Dios tenemos que entender que el Espíritu Santo es una persona que se puede entristecer, que se puede apagar. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses capítulo número 15 versículo 19, no apaguéis al Espíritu, dando a entender que el Espíritu Santo se puede apagar. Una de las maneras en la que podemos apagar al Espíritu es menospreciando las profecías. Cuando nosotros endurecemos nuestros corazones y cerramos nuestros oídos a la voz profética, cuando Dios está usando a sus profetas con una palabra puntual, con una palabra genuina, y cerramos nuestros oídos, podemos apagar las manifestaciones del Espíritu. Otra de las maneras en la que podemos hacerlo es ignorando la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ignorar la voz del Espíritu Santo? Por lo general, cuando estamos a punto de tomar una decisión, cuando estamos al punto de hacer algo, el Espíritu Santo habla a nuestro interior y nos dice: eso no te conviene, eso no te edifica. Y muchas veces nosotros terminamos siguiendo nuestros propios deseos, terminamos siguiendo nuestra propia voluntad y terminamos ignorando su voz. Y esto provocará que Él se apague, que Él se entristezca. Eso debemos de evitarlo, querido hermano. No estamos para apagar las manifestaciones del Espíritu, sino para avivarlas. Otra manera en la que podemos apagar al Espíritu es viviendo en desobediencia, haciendo lo que Dios no quiere que hagamos, lo que Él ha establecido en su palabra. Es con nuestro manual de fe y conducta, y por esa regla nosotros debemos de conducirnos, debemos de caminar. Y cuando nosotros desobedecemos lo que en ella está escrito, estamos viviendo en desobediencia. Esa es una manera también de apagar las manifestaciones del Espíritu. Otra manera es hablando lo que no debemos de hablar y escuchando lo que no debemos de escuchar. Una de las cosas que también debe de aprender toda persona que se mueve en lo profético es saber hablar en el momento preciso, en el momento que Dios estableció para que se dé a conocer. Muchas veces las personas reciben una palabra fuera de tiempo o apresurada al tiempo que Dios ha establecido. Entonces esto puede provocar que esa persona tropiece porque la palabra se dio fuera del tiempo que Dios había diseñado. Debemos de ser muy cuidadosos porque de esta manera también podemos entristecer o apagar las manifestaciones del Espíritu Santo. Hablemos en el momento oportuno. Si eres profeta, busca la palabra, busca la voz de Dios, pero dala en el momento preciso para que bendigas en vez de causar tropiezo. El segundo extremo que debemos de evitar es exagerar las manifestaciones del Espíritu Santo. Fíjese que ambos extremos son muy peligrosos. Tanto apagar las manifestaciones del Espíritu como exagerarlas son dos extremos que son muy peligrosos y que nosotros como hijos de Dios debemos de evitar
caer en ellos. Quizás te pregunte cómo puede un creyente o una persona exagerar las manifestaciones del Espíritu. Una de las maneras en la cual alguien puede exagerar las manifestaciones del Espíritu es inventándose una lengua que no proviene del Espíritu Santo. O sea, hablando lenguas desconocidas de su propia naturaleza, de su propia carne, cuando no ha sido algo genuino del Espíritu Santo. Otra manera es cuando alguien finge haber recibido la presencia del Señor y se cae, o quizás tiene una manifestación extraña cuando no viene del Espíritu Santo. Otra manera también es cuando alguien se levanta a dar una profecía en la carne. Recuerde bien que la profecía tiene tres fuentes. Una de ellas es de Satanás, del reino de las tinieblas. Otra fuente es de la propia naturaleza del hombre, de su carne, de sus pensamientos, de sus ideas. Y la otra fuente es de la fuente inagotable, es de la fuente más segura y más certera, que es Dios. Cuando alguien da una profecía en la carne, está exagerando las manifestaciones del Espíritu. Cuando alguien crea también desorden y confusión, por lo general, esto es abuso o exageración de las manifestaciones del Espíritu Santo. Cuando se dan testimonios falsos, hoy en las redes sociales podemos escuchar a muchas personas dando testimonio falso, y que vieron un ángel, y que visitaron el infierno, y que visitaron tal lugar, y que vieron tal cosa, y que tuvieron tal experiencia. Muchas veces estas cosas son inventadas por el propio hombre. Esto quiero aclarar algo muy importante en este punto. Creo que Dios puede revelarse al hombre y puede tener tratos especiales y divinos con cada persona, pero tenemos que ser cuidadosos, amado querido, para evitar caer en este gran error, ya que Dios no aprueba o acepta tal conducta o postura. Esto es una blasfemia, esto es algo feo delante de la presencia del Señor. Cuidemos, querido hermano, caer en estos dos extremos. Yo espero que el Señor te haya bendecido con esta enseñanza y que tú puedas compartirla con otros para que también sean edificados con este estudio. Que Dios te bendiga. Recuerda compartir y recuerda también suscribirte si aún no te has suscrito a nuestro canal. Que Dios te bendiga. La paz.